sería, un momentito estoy admitiendo, sería la hidrología urbana y rural, drenaje de camino. Esto le va a servir para diseñar alcantarillas, ver los caudales que llegan a una alcantarilla y poder diseñarlas a partir de la cuenca que aporta la alcantarilla. Y para diseñar también drenajes urbanos. Bueno, vamos a continuar con lo que están viendo. Acá está el programa de todo lo que vamos a dar y lo que contempla esta unidad de drenaje rural y urbano. Vamos a empezar con los aspectos generales. Este trabajo práctico se trata del drenaje de cuencas rurales y urbanas, los cuales tienen parámetros diferenciados. Las cuencas rurales suelen ser permeables, con cobertura vegetal natural que intercepta el agua de lluvia, es decir, campos, etcétera, que están a suelo desnudo y tienen vegetación, árboles, etcétera. Entonces el suelo admite infiltración del agua de lluvia y la vegetación intercepta el agua de lluvia, con lo cual disminuye lo que llega al suelo y se infiltra y lo que va a escurrir es menor que si fueran una superficie impermeable. El área de las cuencas urbanas está delimitado por el estudio de las curvas de nivel y el escurrimiento de agua de lluvia se produce naturalmente desde los lugares más altos a los más bajos. Esto porque no tiene obstáculos, a no ser que haya montículos de piedra o de tierra, eh, simplemente el agua escurre de los lugares más altos a los más bajos. El estudio de las cuencas permite determinar qué tipo de interferencia provoca un camino vial, por ejemplo. O sea, tenemos una cuenca rural, pero también justamente los caminos están trazados en zonas rurales e interceptan el escurrimiento del agua de lluvia. Diseñar el tipo y calcular las dimensiones de una alcantarilla en ese camino que permita el normal drenaje de las precipitaciones a través de la obra vial va a ser el objetivo de esto. Esas son las cuencas urbanas, las cuencas rurales, perdón. En cambio, las cuencas urbanas se caracterizan por ser impermeables y con cobertura artificial por construcción de viviendas, veredas, pavimento, estacionamiento, etcétera. El agua no infiltra en el hormigón, en los techos de chapa, de hormigón, etcétera. Y hay una menor presencia de parques y jardines donde sí infiltraría. Ahora, la cuenca está delimitada por el amanzanamiento y la red de calle. O sea, son cuencas antrópicas donde interviene el hombre, cuencas artificiales. Y el escurrimiento de agua y lluvia no es natural porque no puede transitar por caminos naturales, sino que tiene que transitar por caminos artificiales, como ser las canaletas de las casas, los jardines, los desagües de los caños y por las calles, por el canal que forman el cordón cuneta con el pavimento y los conductos subterráneos. Ustedes habrán visto en cualquier calle cuando llueve cómo ocurre el agua de lluvia entre el pavimento, el borde del pavimento contra el cordón cuneta. Bueno, en un camino rural, el drenaje, vamos a delimitar la cuenca, cómo se delimita, y definir cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica es un territorio, una superficie drenada por un único sistema de drenaje natural. Es decir, drena sus aguas al mar a través de un único río o vierte sus aguas a un único lago endorreico. El lago endorreico es el que no tiene salida, ¿no?
En base a planos en escala, fotografía aérea o satelitales y relevamiento planialtimétrico del terreno, se puede determinar el perímetro de la cuenca, siendo el perímetro la divisoria de agua de la cuenca. ¿Qué es la divisoria de agua? La divisoria de agua es una línea imaginaria que delimita la cuenca hidrográfica. O sea, es la parte más alta del borde de la cuenca donde una gota de agua de lluvia que cae ahí se divide en dos. La mitad va para dentro de esa cuenca y la otra mitad va para la cuenca vecina. Y acá lo define como una divisoria de agua, marca el límite entre una cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas. Fíjense acá por las curvas de nivel, esta cuenca que aporta a este río con arroyos subsidiarios, aportantes, el aporte está dentro de una cuenca, delimitada por las zonas más altas. Fíjense, por ejemplo, lo que le estoy marcando con el cursor acá en 700, la curva de nivel de 700, acá está la de 695, la de 690. Bueno, una gota de lluvia que cae acá arriba, la mitad va hacia afuera de la cuenca y la otra mitad de esa gota de lluvia va hacia adentro de la cuenca. Entonces esa es la divisoria de agua o divorcio en acuario o límite de cuenca, de lo que aporta dentro de este sistema de drenaje y lo que aporta hacia afuera. Así podemos sacar, una vez delimitado el perímetro de la cuenca, la longitud del perímetro y el área de la cuenca. Ahora, este arroyo también posiblemente se encuentre con una ruta y lo tiene que atravesar. Entonces, la obra hidráulica que permite que el agua del arroyo siga es una alcantarilla, para lo cual tenemos que conocer el caudal que produce esta cuenca, un caudal con una determinada recurrencia de lluvia, es decir, por ejemplo, el caudal que produce una lluvia que se produce cada 25 años, es decir, que la intensidad es igualada o superada al menos una vez cada 25 años. Eso nos va a dar un caudal y ese caudal nos va a dar la sección de la alcantarilla como vimos en la unidad de alcantarilla. Ahora, veamos por ejemplo este esquema. Al ser interceptada la descarga de agua por un camino, fíjese, viene el arroyo y se encuentra con la ruta y la ruta va a ser como un embalse hasta que el agua pase por arriba de la ruta, si no hay una alcantarilla allí y no está estudiado todo el sistema. Entonces hace falta la colocación de una estructura que permita la circulación vial y el escurrimiento de agua, o sea, una alcantarilla o puente. Su cálculo hidráulico será explicado en la unidad de alcantarilla. Conocido el caudal, ya vimos la unidad de alcantarilla y por lo tanto podemos calcular las dimensiones de la misma, la sección. Fíjense, seguimos con una foto de una alcantarilla de caños de hormigón armado, como ejemplo. Las secciones de las alcantarillas pueden ser muchas, circulares, ovaladas, parabólicas, rectangulares, cuadradas, y los materiales pueden ser chapa, Arcor especial para caños de alcantarilla circulares o abovedados. Arcon es una marca de caños, ¿no? Caños de hormigón o puede ser de hormigonado en situ en caso de alcantarillas rectangulares o cuadradas. También ahora vienen las secciones rectangulares para alcantarillas premoldeadas de hasta 1,5 metros de largo que se emplazan y se encastran una a otra de la misma forma que los caños de hormigón armado. Acá tenemos una alcantarilla rectangular que hace el paso del agua a través de una ruta. Bueno,
Así se delimita entonces el área de la cuenca en la zona urbana, con las curvas de nivel. En el caso de rural, en el caso rural es eso, en el caso urbano, nos encontramos que está todo amanzanado y hay calles y amanzanamientos rectangulares en general o cuadrados. Entonces, esas manzanas, fíjense la figura número 5, se dividen con uniendo los bordes y dividiéndolo en 4 triángulos. Y fíjense que cada triángulo aporta del centro de la manzana hacia la calle. ¿Por qué sucede eso? Porque los vecinos normalmente rellenan su terreno y los ingenieros y arquitectos rellenan el terreno donde van a construir hacia el fondo de la manzana, donde tiene un nivel más alto, y hacia la calle más bajo para poder poner los caños pluviales y de cloaca y tener las pendientes necesarias para eso. Entonces, siempre la manzana va a estar rellenada hacia el centro y el escurrimiento natural o artificial se va a producir del centro de la manzana hacia la calle. Entonces, el área de la cuenca es de distinta determinación porque las manzanas son rellenadas hacia el centro por los vecinos y necesidades constructivas. Entonces, el escurrimiento de la manzana se supone como el de la figura 5. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, Hola, ingeniero. Sí, ¿sí? profe. Eh, Esto solo lo van a aprender en esta materia. Les cuento esto del amanzanamiento y el drenaje urbano. Bueno, entonces, una de las manzanas divididas en triángulos, a veces en dos rectángulos, a veces están rellenas las manzanas de una forma que aportan el agua lluvia a dos frentes nomás. Y eso va a la calle. Y en la calle hay un diseño de pavimento o de calles de tierra donde tenemos que hacer la topografía. Y fíjense, acá hay un esquema en un barrio del centro de la ciudad de Resistencia, donde se traza el escurrimiento por la calle, el escurrimiento del agua de lluvia. De los dos lados de la calle, de los dos lados del cordón cuneta, porque algún cordón cuneta en alguna calle puede aportar para un lado y el otro cordón hacia otro. Bueno, acá fíjense, en base a ese escurrimiento por calle, lo van siguiendo y llegan a que el punto de salida de todo el agua es este que le estoy marcando acá. Abajo a la derecha en el medio. Todo el agua de esta cuenca va ahí. Y solamente el agua de esta cuenca. Las otras manzanas que están en blanco, las calles sin flechita, aportan hacia otros lugares. Entonces así se define una cuenca urbana, de esa forma, con el escurrimiento por calles, suponiendo las calles, las manzanas divididas en 4 triángulos. Con los escurrimientos por calle que obtenemos por topografía, obtenemos el perímetro de la cuenca. Acá está, fíjense. Vamos a ver, un punto o dos. Fíjense acá donde le estoy marcando. Esta calle, por ejemplo, aporta hacia abajo y en esta esquina lo aporta hacia afuera de la cuenca. En cambio, este aporta hacia acá. Este aporta hacia afuera la cuenca porque se va por acá junto con este. Y este que venía acá aporta hacia acá y va hacia este punto y dobla acá. Y este es uno de los puntos de encuentro y viene hacia acá y acá es la salida de la cuenca. Este punto aporta todo. Que tiene que estar habiendo un conducto subterráneo. Lo que está con flechitas hacia afuera aporta hacia otra cuenca. Así se determina el perímetro de la cuenca urbana y por lo tanto su superficie.
no es fácil a veces determinarlo. Bueno, sigamos. El sistema de drenaje urbano tiene distintos componentes. El principal, el primario, son las calles y avenidas. Por las calles y avenidas es donde circula el agua de lluvia al comienzo del recorrido total hasta el punto de desagüe final, por los cordones cuneta. Después de los cordones cuneta entran las bocas de tormenta y sumidero en conductos de vinculación y en colectores o conductos principales. Acá define calles y avenidas. La calle sirve para drenar la parte del agua pluvial, aunque su función primordial es la de permitir el tránsito de vehículos y personas. Tales finalidades deben ser compatibles entre sí, o sea, el desagüe y el tránsito, por lo que los criterios de diseño para la conducción del escurrimiento sobre las vías públicas deben estar basados en una frecuencia razonable de interferencia del tránsito. O sea, el agua de lluvia, el escurrimiento del agua de lluvia debe interferir en el tránsito en una frecuencia razonable, pocas veces y poco tiempo, dependiendo de las características y jerarquía de la calle. Pero las calles y avenidas cumplen las dobles funciones de tener tránsito y de ser el primer canal de drenaje del agua pluvial. Para eso tenemos los cordones cuneta, que es la sección del pavimento próxima al cordón, generalmente de forma triangular, y conduce los excesos pluviales de baja recurrencia. Acá vemos en una foto el cordón cuneta y cómo escurre el agua hacia la boca de tormenta. ¿Qué significa que conduce los excesos pluviales de baja recurrencia? Que está diseñado, tiene que estar diseñado para conducir los excesos pluviales para tormentas que se producen cada 2 años, o sea, cada 2 años de recurrencia. Bueno, sigamos. Cuneta es una zanja que almacena y o conduce el agua pluvial, ubicada generalmente a ambos lados de la calle. Camino o ruta que carece de cordón cuneta, en calles de tierra. O sea, la cuneta es una especie de cordón cuneta, pero en las calles de tierra. Badén. Esta conducción del escurrimiento ubicada en las intersecciones de calles formada por la misma pavimentación, cuyo objetivo es conducir el flujo proveniente de un cordón cuneta en dirección transversal a la calle. Para el drenaje superficial de la calle ideal es la de mayor capacidad hidráulica, con pendientes longitudinal y transversal apropiada. Cuando más pendiente longitudinal le demos, más caudal va a poder escurrir por el cordón cuneta. Pero llega a tener problemas si las velocidades son altas, ya que le pueden arrastrar a los peatones. Bueno, el cordón cuneta es de 0,8 metros de ancho mínimo y altura de 0,15. La pendiente transversal, o sea, del eje de la calle al borde del cordón cuneta, mínima es de 1%. El punto de coronamiento del pavimento en lo posible en el medio. La pendiente longitudinal, es decir, de una esquina hacia otra, máxima, es de acuerdo al requerimiento vial. Intersecciones de calle y ubicación de badenes según la dirección del escurrimiento y la topografía. En las calles de tierra se reduce a plantear zanjas y cunetas con las alcantarillas. Bueno, sigamos. La figura número 8 marca el cordón cuneta y una rejilla de piso horizontal que cae en una boca de tormenta o sumidero. La boca de tormenta es un dispositivo que tiene por objeto captar toda o parte del agua de lluvia que escurre por un cordón cuneta o por el ancho de la calzada y derivarla a un conducto subterráneo. La localización de esas bocas de tormenta, donde el escurrimiento superficial es superior a las condiciones límite impuestas de conducción por calle.
también en zonas bajas o deprimidas y antes del cruce de calle. La cámara de entrada es un depósito adyacente a la boca de tormenta que permite la retención del material sedimentable y la derivación del agua captada por la boca a un conducto subterráneo por medio de un tubo de unión. Los tipos de sumidero son de cordón, de cuneta, con o sin rejas y mixtos. De cordones con entrada vertical y están en las depresiones del pavimento. De cuneta impide la caída de vehículos, pueden ser verticales, horizontales o constituir pequeños canales. Mixto es una combinación de los dos, mejorando la eficiencia sumidero del cordón. Fíjense, acá vemos una foto de un sumidero vertical o de cordón, que es este, y una rejilla horizontal, que es el sumidero horizontal. La combinación de los mismos se llama mixto. Tubo de unión. Es un conducto menor, o sea, ¿a dónde va el agua que cae en estas rejas verticales y horizontales y que caen a una cámara que es cámara de entrada? Bueno, esa cámara de entrada se vincula al conducto subterráneo mayor a través de un caño o conducto menor. Acá está el tubo de unión, es un conducto menor destinado a conducir el agua pluvial, captada por una boca tormenta desde la cámara de entrada hasta una cámara de inspección o de unión, ubicada en el conducto secundario principal. Bueno. Los colectores o conductos principales. El conducto, conducción cerrada en general subterránea destinada a conducir el agua pluvial proveniente de las bocas de tormenta y conexiones hasta una vía de drenaje principal o un cuerpo de agua receptor. Es el conducto principal, el drenaje principal. Cámara de inspecciones, una cámara ubicada en puntos convenientes del conducto que tiene por objeto recibir tubos de unión, permitir un cambio de dirección dependiente o de diámetro del conducto, así como el ingreso de personas para inspección y limpieza. Cámara de unión es una cámara utilizada cuando se hace necesario unir bocas de tormenta intermedia o para evitar la llegada de más de 4 tubos de unión a una cámara de inspección. Dispositivo de detención y retención. Bueno, son dispositivos que permiten el almacenamiento temporario del agua y la liberan después de forma controlada a través de un orificio pequeño, alcantarilla o vertedero, y tienen por objeto atenuar el hidrograma de entrada disminuyendo el pico. Bueno, sigamos con esta foto, este esquema. Ven las manzanas y este es el conducto principal, este grande, que va a un cuerpo de desagüe receptor. Y estos son conductos secundarios que vienen aumentando de sección a medida que entra más agua y se conectan más bocas de tormenta. Y ahí ven las bocas de tormenta y los tubos de unión. Acá hay otro esquema de cómo queda el conducto principal abajo de la calle. El cálculo hidráulico. Transporte en calle y sumidero. Las calles y veredas reciben parte importante de la lluvia. En muchos casos se consideran como los elementos iniciales del sistema de drenaje. Su principal tarea no es conducir agua de lluvia, por lo que se debe tener especial precaución. Perdón. Ven ahí porque me interrumpió Zoom. Hola. Hola, Inge, sí, se lo escucha y se le ve. Bueno, la principal función de la calle no es conducir el agua de lluvia.
sino también permitir el tránsito, por lo que se debe tener especial precaución para evitar disfuncionalidades que impidan el tránsito. Acá viene lo importante, una vez definidos los esquemas, eso de cómo funcionan los drenajes. El escurrimiento en vías públicas. Para el diseño de la red secundaria de drenaje se debe verificar que las calles no conduzcan cantidades importantes de agua, de manera que las áreas y profundidades de inundación de las calles en condiciones de tormentas menores no sobrepase ninguna de las indicadas para cada tipo de vía en la tabla 1. O sea, para un tiempo de recurrencia de 2 años se calcula la red de drenaje secundaria y los cordones cuneta. De acuerdo a la tabla a lo dicho por la tabla 1. El exceso de agua debe ser necesariamente conducido por el sistema de drenaje. Por eso debe contar con suficientes sumideros adecuadamente espaciados, que eviten que el agua escurra, se concentre y acumule en las calles por sobre los límites indicados en la tabla 1. Fíjense, las condiciones máximas de inundación permitidas para tormentas menores. Para todos los tipos de sumidero y cordones cuneta, no sobrepasar el nivel de solera del pavimento. El ancho de cuneta inundada no debe sobrepasar de 1 metro, perdón. Además, para evitar riesgo a las personas o daño a la propiedad, se debe verificar que para tormentas mayores a tiempo de recurrencia de 100 años, las inundaciones provocadas por el agua en la calle no sobrepasen las condiciones de la tabla 2. Bueno, para todos los tipos, vamos a ver lo importante, que la inundación no debe alcanzar la línea de edificación, ni el nivel, ni en la extensión, o sea, no inundar las casas. La velocidad media del flujo, la velocidad del agua en la calle no debe sobrepasar los 2 metros por segundo, porque comienza a arrastrar los peatones. Transversal a la calle no debe exceder de 0,3 metros la altura del agua si la velocidad media es inferior a 1 metro, ni de 0,2 metros si es mayor a 1 metro por segundo, también porque arrastra peatones. Y acá dice, los pasajes, la profundidad máxima no debe exceder de 0,20 metros y la velocidad media no debe ser inferior a 1 metro por segundo. Bueno, una serie de condiciones. Vamos a ver la capacidad hidráulica de las calles, del cordón cuneta. La capacidad teórica de agua que puede conducir una calle se puede estimar con las características geométricas de la cuneta y la pendiente longitudinal de la calzada, aplicando la ecuación de Manning para estimar velocidad media y flujo, con un coeficiente de rugosidad de n igual 0,015 para pavimento de hormigón y asfalto. Y esta es la ecuación de Chessin-Manning con el factor de rugosidad n, radio hidráulico y la pendiente longitudinal I nos da la velocidad v. Desde el punto de vista del diseño, la capacidad de conducción del agua y lluvia en las calles se considerará como el valor mínimo de las siguientes dos capacidades alternativas, considerando el ancho máximo permitido o la cuneta llena y un factor de reducción por otro uso de la calle, de acuerdo a lo que se indica en continuación. Capacidad para tormentas menores. Las tormentas menores son las de tiempo de recurrencia de 2 años. Ya vamos a ver cómo es eso. Estas capacidades teóricas de las calles se entregan como referencia. Sin embargo, la capacidad real deberá estimarse con las condiciones geométricas del terreno, considerando además que ella se ve afectada por la existencia de singularidades, como badenas, lomos de toro, accesos vehiculares, encuentro de calles, reparaciones de vehículos estacionados, etc. La capacidad teórica de las calles, según el máximo ancho inundable, permite reunir y conducir pequeños caudales hacia la red de drenaje o otros cauces para tormentas menores, con periodo de retorno de 2 años. La forma geométrica de las cunetas típicas corresponde a una cuneta simple formada por la intersección de una solera y una pendiente transversal de entre 2 a 4%, que es lo que ustedes ven en vías de comunicaciones. Acá tienen.
La pendiente también puede estar quebrada y aumentada cerca del cordón cuneta, como ven acá, que la calzada tiene 2 a 4% transversal y en 1 metro antes del cordón cuneta aumenta a 2 a 10%. O sea, una pendiente distinta en la zona de la cuneta para aumentar la capacidad de escurrimiento del cordón cuneta. Acá está el esquema. Considerando el ancho de inundación máximo permitido de 1 metro en condiciones de diseño, las capacidades de conducción de agua de lluvia a las calles son los de la tabla 3. Acá ya están calculados. Fíjense, a la izquierda tenemos la pendiente longitudinal de la calle, 0,003 a 0,1. Cuneta simple, 2% es la pendiente transversal. La velocidad que va a tener el agua está en metros por segundo en la segunda columna. Y el gasto que puede escurrir en litros por segundo está en la tercera columna. Ahora, si la cuneta tiene 3%, la cuneta simple de pendiente transversal, estas son las velocidades, esto es el gasto, y acá, si tiene 4%, estas son las velocidades, este es el gasto, y acá sigue. Para 5%, 6, 7 y 8% de pendiente transversal. Hola. Sí, Bueno, se le escucha ahí. vamos a seguir con la capacidad máxima de diseño. Eso es para tormentas menores de diseño de hasta 2 años de tiempo de recurrencia, pero hay tormentas mayores. Pero el cordón cuneta se debe verificar para esas tormentas menores de tiempo de recurrencia 2 años. Para tormentas mayores, la capacidad máxima de las calles se establece para la verificación frente a tormentas mayores con periodo de retorno de 100 años, en la cual se acepta que conduzca agua hasta el nivel superior de la solera, evitando que desborde la calle e inunde propiedades vecinas. Acá tienen el esquema, ¿ves? Se puede inundar hasta el borde de la vereda, hasta el eje del pavimento y bueno, esta es una semi calzada. Hacia la derecha está la otra mitad. Con una solera de 15 centímetros, 3,5 metros de ancho, que es lo normal en pavimento de urbanos, y las pendientes de 2 a 4%. Para eso entonces tenemos que podemos usar la ecuación de Manning, pero hay que incluir un factor de corrección para tomar en cuenta la reducción de capacidad por auto estacionado, obstrucción en la cuneta, olas y salpicadura. El flujo tampoco es uniforme y hay tantas correcciones que hacer que mejor usamos esta tabla que ya tiene los factores de corrección incluidos. Para tormentas mayores a 2 años de tiempo de retorno, o sea, hasta 100 años. Acá está, según la pendiente longitudinal de la calle a la izquierda, tenemos en la segunda columna el factor de corrección. Y acá tenemos lo mismo, para cuneta simple, 2% de pendiente transversal, la velocidad y el gasto en litros por segundo. Para 3% es cero. Hay una parte que les aviso 9:45, en 10 minutos de que termina esto, iniciamos la otra mitad de la clase, porque se interrumpe en cualquier momento. Fíjense lo gris, acá por ejemplo la del 2% en 2,17 de velocidad, está en gris porque pasa los 2 metros por segundo y empieza a arrastrar a los peatones, tacho de basura, contenedores, etcétera. Lo gris no se puede usar ya, no se puede diseñar con estas partes grises. Hay que cambiar alguna de las pendientes. Y acá transversal como cuneta simple 2%, del 3%, del 4%, acá está la velocidad según la pendiente longitudinal de la calle
y el gasto en litros por segundo es conducir como caudal con esa sección establecida. Entonces, hay que calcular el caudal que da una lluvia con tiempo de recurrencia 2 años. ¿Escuchan Escuchamos. ahora? Sí, sí, Bueno, entonces, estamos compartiendo esto, ¿ven? ¿Ven en pantalla? Hola, sí, hola. sí, ingeniero. Sí, pues, fíjense, para tormentas de tiempo de recurrencia de 2 años, este, tenemos que cumplir con estas condiciones en que el caudal máximo que puede transportar con 1 metro de ancho y estas pendientes son los que da esta tabla. Y tenemos que comparar esto con el caudal real que va a venir. Y si el caudal real que va a venir supera lo que el cordón cuneta puede transportar, entonces simplemente tenemos que poner más sumidero para que el agua entre en el sumidero y liberar el cordón cuneta para que el gasto en litros por segundo que viene no supera esta capacidad de ese cordón cuneta. Todo eso para tormentas menores de 10 años. Ahora, en la segunda situación para tormentas mayores a 2 años, con tiempos de retorno de hasta 100 años, se puede inundar toda la calzada. Y la capacidad que pueden tener esa conducción, o sea, la calle como canal, es lo que hay en esta tabla. Y ya tiene incluido un factor de corrección por las ruedas de los autos, los basureros, etcétera. Una serie de obstrucciones, olas y salpicaduras del tránsito, contempla todo ese factor de corrección. ¿Por qué en el anterior no está? En este de la figura 12, porque la rueda del auto difícilmente esté en esta parte del cordón cuneta de 1 metro, o si está, no obstruye tanto. Pero cuando trabajamos con toda la calle inundada, sí tenemos obstrucciones de la rueda de los autos hasta el movimiento. Y entonces entra este factor de corrección. Y ese factor de corrección ya está incluido en estos cálculos. Y en estos cálculos podemos encontrar, de acuerdo a la pendiente longitudinal, el factor de corrección establecido, el- la pendiente transversal y en la tabla nos da la velocidad en metros por segundo que puede escurrir por esa calle y los litros por segundo como gasto que puede transportar esa calle. La parte gris, ya le dije, no se puede usar porque las velocidades son superiores a 2 metros por segundo y comienzan a arrastrar peatones. Acá sigue para lo mismo, pero para distintas pendientes transversales del pavimento. Se hace notar que con flujos a cuneta llena se producen escurrimientos con velocidades mayores que las permitidas para pendientes longitudinales en las calles superiores al 2,5%, como se destacan las casillas gris.
En estas condiciones no se podrá ocupar la calzada totalmente llena para el escurrimiento de agua. O sea, hay que diseñar para que no se llene la calzada, porque estamos sobrepasando las velocidades máximas permitidas de 2 metros por segundo, que generan riesgo importante a peatones y vehículos en la calle. O sea, no, en las zonas grises no podemos considerar la calle totalmente ocupada por el agua. Va a haber que hacer otro diseño. Que el otro diseño consiste en disminuir la pendiente longitudinal o la pendiente transversal para no llegar a esas velocidades. Profe, Bueno, vamos a los... Sí, escucho. sí, una pregunta. ¿Y qué pasa si debido a la topografía del terreno, digamos, una ciudad que está en un lugar montañoso, tiene sus calles con una alta pendiente? ¿Cómo se regula eso? Tenés que, fíjate que cuando más aumenta la pendiente, llega un punto en que disminuye el caudal, porque sigue de largo. Ahora lo vas a ver en los sumideros. Viene tan rápido que sigue de largo. Eh, lo que se hace para diseñar es poner más sumidero para que no se llene de agua la calle. Eh, ¿Lo comprende? O sea, ponés Sí. sumidero para que el agua entre. Estamos calculando el cordón cuneta. Y si el cordón cuneta es superado por esto, la capacidad y sale de esta normativa, es que llegó el momento de poner un sumidero para que entre el agua y disminuya lo que va a seguir por el cordón cuneta. O meter totalmente lo que está viniendo de aguas arriba en 2 o 3 sumideros y continuar con el cálculo que comienza con la cuneta, el cordón cuneta y la calle vacía. ¿Me entendés? Sí, profe, entendí, gracias. Bueno, no muy buena la pregunta. Y ahí es lo del próximo punto, los sumideros. Los sumideros se debe considerar sumideros para captar y conducir el escurrimiento superficial, preferentemente de las calles hacia los elementos de la red secundaria. O sea, lo anterior sirve, por ejemplo, para calcular lo que tiran las manzanas con esos triángulos al frente de la calle, más lo que cae en la vereda, más lo que cae en el pavimento, y va el cordón cuneta, y vamos sumando esos caudales hasta que llega un momento en que la capacidad de estas tablas es superado por el caudal real que viene de cálculo. Y cuando eso sucede, metemos sumidero. Y a partir de ahí empezamos nuevamente el cálculo. El cordón cuneta está vacío hacia aguas abajo y empezamos a sumar lo que viene del interior del triángulo de las manzanas, más la calle, más las veredas. ¿Se entiende cómo es el proceso? El sumidero va cortando el cálculo. O sea, cuando tu cálculo de que el cordón cuneta no da más y empezó a rebalsar, bueno, ahí van los sumideros. Para eso es este cálculo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, llega un momento en que el agua hay que meterla en sumidero, porque si no va a subir a la vereda, que son las tablas anteriores. Las tablas anteriores te están diciendo qué caudal puede circular, pero el caudal real que cae lo tenés que calcular y comparar, y una vez que supera esa capacidad de conducción de estas tablas, el caudal real que cae, lo tenés que meter en los sumideros. Y los sumideros hay horizontales y verticales o laterales. Horizontales con rejilla, ubicado en el cordón cuneta, pero las rejillas se suelen obstruir con facilidad, con ramas, hojas, etc.
Fíjense que tienen un largo L en la figura a favor en la dirección de la pendiente longitudinal, digamos, y un ancho W, que también lo llaman B larga. Y el sumidero horizontal o lateral, el sumidero lateral, perdón, o vertical, es una ventana de altura H y también de longitud L en la dirección de la pendiente longitudinal. Los sumideros laterales funcionan admitiendo objeto arrastrado por la corriente, pero su capacidad decrece con la pendiente longitudinal estamos hablando. De manera que no se recomiendan para calle con pendiente longitudinal superior al 3%. Es la figura 15 esta. Viene con tal velocidad el agua que en vez de entrar por la ventanita esta, sigue de largo por inercia. Entonces, cuando se utiliza este tipo de sumidero, se recomienda aumentar la pendiente transversal o crear una depresión también para que el agua entre ahí. Después están los mixtos, que son la combinación del horizontal y el vertical. Ahora vamos a ver la capacidad máxima de los sumideros, el cálculo de sumidero. Bueno, vamos a ver. Eh, Capacidad máxima. La capacidad máxima de los sumideros depende del tipo, o sea, horizontal o vertical, del tamaño y diseño de rejilla. La capacidad hidráulica se puede estimar suponiendo que funcionan hidráulicamente como vertederos para pequeñas alturas o como orificios para alturas de agua mayores. Colocados en una calle con pendiente, con mucha pendiente, no siempre logran captar todo el agua que viene por ella, aunque teóricamente dispongan de la capacidad para ello. Por eso a veces se hacen depresiones, o sea, donde está el sumidero, se hace como una piletita y más abajo la rejilla. Vamos a un sumidero horizontal, que es el de rejilla, el de la figura 14. Tiene una longitud L paralela a la calle y transversal a la calle una longitud W o B larga también. Dice que un sumidero horizontal de largo L, que ya vimos a lo largo de la cuneta, y ancho B o W, que es transversal a la calle metro, con una rejilla de áreas de abertura A. Eso quiere decir que de todo esta rejilla solamente hay un área A de huecos. El resto está ocupado por las varillas estas, por las rejas. A es el área, no es L por B, sino es el área libre. Bueno, con una rejilla de área de aberturas A en metros cuadrados, puede evacuar como máximo un caudal QM, Q máximo, caudal máximo, de 1,66 dl, que es la longitud del sumidero, más 2b, que es el ancho, por h a la 1,5, donde h es la altura de agua de nuestro cálculo, que normalmente es 0,15, el máximo. Si funciona como vertedero, usamos esa fórmula. Para funcionar como vertedero, la altura de agua tiene que ser menor que 1,6 dA, que es el área de abertura de la rejilla, sobre la longitud de la rejilla más 2 veces B, que es el ancho transversal. Ahora, si funciona como orificio, el sumidero horizontal, la altura de agua es mayor o igual que 1,6 de A, que es el área de abertura, sobre L más 2B, entonces funciona como orificio. El caudal máximo que puede evacuar es 2,66 del área de abertura A por la altura de agua a la 0,5. ¿Está claro?
Sí, ingeniero. Hola, hola, hola. Sí, profe, sí, sí, está Sí, sí, claro, sí. está claro. Bueno, porque Sí, esto se le después escucha. cuando se reciben de ingeniero y me llaman a mí para que les aclare, así que prefiero que les quede claro ahora. Es el primer trabajo que van a hacer cuando se reciban y me ingeniero, bueno, mejor que no, apréndanlo ahora. Bueno, ahora, un sumidero lateral, que sería este, el de la figura 15 con una altura h y una longitud L. Vamos a ver la capacidad máxima que tiene. Entonces, un sumidero lateral de largo L a lo largo de la cuneta en metro y altura de abertura vertical en metro A, A es la altura de la abertura, puede evacuar como máximo un caudal Q máximo en metros cúbicos por segundo, que me olvidé decirle la anterior. El resultado es en metros cúbicos por segundo y tienen que poner todo en metros las dimensiones. Si funciona como vertedero es porque la altura de agua que ustedes usan para cálculo es menor que la altura de la abertura A en la pared. Y entonces el caudal máximo es 1,27 de la longitud por h a la 1,5. Va a funcionar como orificio si la altura de agua A es mayor o igual que A, que es la altura de la ventana. Y entonces la fórmula es 2,66 de la longitud L por A, que es la altura de la ventana por la altura de agua a la 0,5. Bueno, terminamos con eso. Vamos a la capacidad de diseños de sumidero. Acá vamos a hablar de la eficiencia. Eso es lo que puede tomar un sumidero, lo anterior. Pero tienen problemas de eficiencia por pendiente o por distintas cosas. Los sumideros captan solo parte del escurrimiento que ocurre por la cuneta. La fracción no captada escurre aguas abajo y debe agregarse al caudal que recibe la calle. Queda, por lo tanto, para el siguiente sumidero. En términos, por más que teóricamente verifiquen las ecuaciones anteriores, no va a tomar toda el agua porque tiene una eficiencia. En términos de diseño se habla de eficiencia de un sumidero es como la proporción que es capaz de captar del caudal que escurre por la cuneta. La eficiencia global del sumidero es la suma de la eficiencia del horizontal y del lateral. Esto depende principalmente de las características geométricas de las cunetas, de geométrica del sumidero y la magnitud del caudal que escurre. Bueno, la capacidad de diseño del sumidero debe considerarse como el valor mínimo entre las dos opciones siguientes. QS es el caudal captado por el sumidero, Q de sumidero. Es igual a la eficiencia E por el caudal que escurre por la cuneta agua arriba del sumidero. Es decir, el caudal que viene. El caudal del sumidero es igual a la eficiencia, que va a ser menor que 1 o igual a 1 como mucho, por el caudal que viene, aguas arriba. Ahora, la eficiencia, si tenemos un sumidero mixto, es igual a la suma de la eficiencia horizontal más la eficiencia longitudinal o vertical, del vertical, por el caudal que viene por la cuneta. Si la eficiencia horizontal más del longitudinal por el caudal que viene por la cuneta es menor que QM, en la fórmula anterior. Y el caudal del sumidero es igual a QM si la eficiencia por Q es mayor que QM. QM es la capacidad máxima del sumidero que calculamos antes, ¿me entienden? O sea, QM lo calculamos antes acá, con la
fórmula esta. Y acá nos está diciendo las eficiencias por el caudal que viene, si es menor que la capacidad máxima de captación del sumidero teórica o si es mayor. Entonces está el caudal de sumidero como la eficiencia por el caudal que viene o el caudal de sumidero es igual al caudal máximo. QM es la capacidad máxima de captación del sumidero. E es la eficiencia global del sumidero, cuyo valor máximo es 1. EH es la eficiencia del sumidero horizontal, EL es la eficiencia del sumidero lateral. Ahora vamos a ver cómo calculamos cada una de esas eficiencias. Un sumidero horizontal de largo M, para el horizontal estamos hablando, largo M, ancho transversal B, colocado en una cuneta, captura una proporción eficiencia H del caudal que viene por la calle, con un escurrimiento de ancho superficial T. En teoría, T es la longitud que ocupa L, el sumidero en el cordón cuneta, que no podía ser mayor de 1 metro. ¿Se acuerdan este dibujo? Acá, esto es, pero puede venir más de 1 metro. En teoría, estas tablas están para 1 metro, pero puede venir más. Acá también puede ocupar toda la calzada. Eso es T. Volvamos a la fórmula. El ancho superficial del agua, T, y viene a una velocidad V en metros por segundo que la podemos sacar de las tablas anteriores. Y una pendiente transversal de la cuneta SX en metros por metro. Entonces, la eficiencia horizontal es igual a la eficiencia 0 más RS por 1 menos E0. Vamos a ver qué es E0. E0 es 1 menos, entre paréntesis, 1 menos B, que era el ancho del sumidero sobre T, que es el ancho superficial del agua, todo a la 267. Entonces ya tenemos E0. E0 va entre 0 y 1. EH también entre 0 y 1, porque son eficiencias, no pueden ser mayores a 1 ni menores a 0. Y RS se calcula como 1 sobre 1 más 0,0828 por la velocidad del agua, la 1,8 sobre SX, que es la pendiente transversal de la cuneta, por L a la 2/3, que L es el largo del sumidero. O sea, si tenemos definido el sumidero, el ancho del agua que viene, las pendientes transversales, las velocidades sacadas de las tablas anteriores, podemos calcular esta eficiencia horizontal. Y al multiplicarla por el caudal máximo que trae que puede captar el sumidero, que salía de esta fórmula, tenemos lo que realmente va a captar. Ahora vamos, perdón, me pasé, al sumidero lateral. Es similar. La eficiencia del sumidero lateral va entre 0 y 1. Y entonces, la altura A es una ventana dispuesta en la cuneta. La altura del escurrimiento del agua es H. Se logra captar una proporción EL del caudal Q que escurre por la calle. L es el largo de la abertura. SL es la pendiente longitudinal de la calle. SX es la pendiente transversal. Q, el caudal que escurre por la calle, que está calculado por algún método de transformación lluvia-caudal de lo que cae en los terrenos, en la calle, en la vereda. Bueno, entonces tenemos que si la altura de agua es menor que la altura del sumidero de la ventana, la eficiencia es 1 menos 1 menos L, que es la longitud del sumidero, sobre LT, que acá abajo está, que es LT a la 1,8.
Si la altura H de agua es mayor que la de la ventana, la eficiencia es igual a 1. Y LT, que faltaba en la primera ecuación, que si la altura de agua era menor que la altura de la ventana, tenemos que LT es 0,817 de Q. Este es el caudal que viene por la calle, a la 0,42 por la pendiente longitudinal, a la 0,3 por N es el coeficiente de rugosidad de Manning, 0,015 por ese X que es la pendiente transversal elevado a la menos 0,6. Nota, cuando la altura del escurrimiento sobrepasa la abertura del sumidero, el caudal captado viene limitado solamente por la capacidad máxima de captación del sumidero lateral, que son las fórmulas anteriores que vimos acá, de capacidad de captación de un sumidero lateral. Bueno, supongo que están un poquito confundidos en tanta fórmula, pero quiero saber si el concepto lo... Después mira la fórmula y lo leen de nuevo. ¿Les queda el concepto? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver de todo esto, de dónde sale el caudal que viene por la calle, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Todas estas fueron las capacidades del cordón cuneta, lo que recomiendan de tormenta de 2 años, si se va a inundar toda la calle, tormentas mayores a 2 años, eh, capacidad de sumidero, etcétera, pero todavía no sabemos el caudal que nos va a producir la lluvia. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ubicación de los sumideros. Acá está, en las intersecciones de las calles, para captar el flujo que llega por las calles, las partes bajas, siempre van en las partes bajas o cruces de calle, interceptando las pendientes longitudinales. Creo que quedan 10 minutos, me parece que... bueno, un momentito. Que me está queriendo vender Zoom y no sé si me va a dejar. Bueno, Eh, ahí estamos de nuevo. Pero no me deja compartir. Está compartiendo, dije. Pues sí. Está compartiendo, pero no puso el Word, el PDF todavía. Claro, el PDF no me deja compartir. Porque está compartiendo el No sé cómo, acá Chrome, puede capaz. ser. No me deja compartir el PDF de un tema. A ver. A lo mejor si lo cierra y lo vuelve a abrir después, ingeniero. Bueno, a ver. No, ya no me deja compartir. Profe, y si Eh, pone para compartir todo, toda la pantalla completa y ahí pone el PDF.
Pantalla. Ah, acá estamos. Ahí apareció, ¿lo ven? ¿O no? Hola, Ahí se ve el PDF, ¿sí? ahí Sí, se ahí ve. sigue. Bueno, vamos a tratar de terminar, por lo menos esta parte. Eh, bueno, el caudal que tenemos, cómo calculamos el caudal que va a ir por la calle, etcétera. Lo hacemos por el método racional, con la fórmula. El caudal Q es igual a C, coeficiente de escorrentía, por la intensidad de la lluvia por el área de la cuenca. El 360, olvídense, porque es para transformar unidades. Las transforman ustedes y no se van a equivocar. Q, el caudal máximo en metros cúbicos por segundo, C, coeficiente de escorrentía que depende de las características de la cuenca. Siempre va de 0 a 1 el coeficiente de escorrentía, porque representa de la lluvia que cae cuánto queda interceptado por la vegetación, cuánto se infiltra y cuánto escurre. Por ejemplo, si es 0,8, quiere decir que el 80% escurre y el 0,20 queda interceptado. Bueno, y en la intensidad de la lluvia observada media para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca y máxima dada para una recurrencia dada. A en la superficie de la cuenca. Hay una serie de hipótesis, pero vamos a lo principal. El coeficiente de escorrentía. eh, Cuantifica los efectos integrados de las pérdidas del escurrimiento, intercepciones, cobertura vegetal, almacenamiento superficial e infiltración. Si fuera uno, quiere decir que toda la lluvia que cayó escurre, pero no es uno. Tiene que ser absolutamente impermeable. Si fuera cero, quiere decir que todo lo que llovió se quedó en el camino, por ejemplo, en el desierto de Sahara. Se lo llevó la arena por infiltración. Bueno, si en la misma cuenca tenemos distintas coberturas, o sea, tenemos pavimento, techo, jardines, parques, etcétera, hacemos un coeficiente de correntía ponderado, que es la sumatoria del valor de CI, por ejemplo, para pavimento, por el área de pavimento, más el coeficiente de correntía para parques y jardines por el área de parques y jardines, más el coeficiente de vereda por el área de vereda y todo sobre la superficie total A. Eso nos da el coeficiente de correntía ponderado, entonces podemos considerar distintas situaciones en la cuenca, porque no todo es parejo en la cuenca. Hay calle, hay vereda, hay parterre, hay jardín, hay techo. Y acá entramos entonces, para los periodos de retorno en año de la lluvia, normalmente se calcula para entre 5 a 10 años. La tormenta que sucede cada 5 a 10 años. Vamos a usar la de 2 para el cálculo de los cordones cuneta. ¿Se acuerdan que había para 2 años? Para calcular el cordón cuneta sin inundar la calle. Y 5 o 10 para la calle inundada. Y acá tienen, por ejemplo, asfáltico para 2 años, el coeficiente correntía 0,73, para 5 años 0,77, para 10 años 0,81. Casi uno, fíjense, pero si vamos a las zonas verdes, por ejemplo, condición pobre, cubierta de pasto, etcétera, de plano de 0 a 2% dependiente, fíjense, para 2 años es 0,32. Quiere decir que el 32% de lo que llueve solamente escurre, porque queda en el pasto, se infiltra, quedan las depresiones, etc. Entonces ustedes tienen que saber calcular este C ponderado. La intensidad de la lluvia, I, que era el segundo componente de la fórmula del caudal. Caudal es coeficiente de correntía por intensidad por área. El área de la cuenca la tenemos que conocer ya. Nos queda la intensidad. Bueno, la intensidad se saca de la curva intensidad, duración, frecuencia, y de locales de esa zona, porque cada zona, cada provincia, cada departamento tiene su IDF.
y se hace para una duración de lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca que estamos estudiando. Por ejemplo, si en una cuenca determinamos que el tiempo de concentración es de 40 minutos, entonces la lluvia, calculamos para una lluvia de 40 minutos de duración. Entramos acá abajo, que es la duración de la lluvia en 40 minutos. La primer curva, la roja, es para 2 años de recurrencia, la segunda para 5, la tercera para 10 años. Vamos a la curva que elegimos, por ejemplo, si es 2 años, vamos hasta acá, vamos a la izquierda y sacamos aproximadamente 60 milímetros por hora de intensidad. Pero para hacer eso tenemos que conocer el tiempo de concentración, porque se hace el tiempo de concentración igual al tiempo de duración de la lluvia. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se calcula el tiempo de concentración para obtener la tormenta de diseño en esa curva. Tenemos la cuenca. El tiempo de duración de la lluvia se hace igual al tiempo de concentración de la cuenca para entrar en la curva IDF. Lo acabamos de ver. 40 minutos nos da el tiempo de concentración, lo hacemos igual al tiempo de duración de la lluvia, entramos hasta la curva y sacamos la intensidad. Pero ¿cómo se calcula ese tiempo de concentración? El tiempo de concentración hidrológico de una cuenca es el tiempo que tarda en llegar al punto de salida de una cuenca la gota de lluvia que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la salida. Fíjense esta fórmula, hay como 80 fórmulas, esta es la de Kirchhoff. El tiempo de concentración en horas es 0,87 de la longitud de escurrimiento desde la parte más alejada hasta la salida, puesta en kilómetro al cubo, sobre H, que es el desnivel entre el punto más alto de la cuenca y el más bajo, todo a la 0,385. Esto lo medimos en la cuenca, la longitud del escurrimiento. Inge, Sí, voy a ver si puedo compartir, si no, Tanaka, vas a tener que compartirme el... sí, creo que le tendría que dejar. Dije, ese no. Eh, estoy entrando. Bueno, bueno. Acá apareció, parece. Ahí está. Bueno, queda muy poco, pero justamente especial para terminar. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Hola, hola. Ingeniero. Bueno, vamos a la ubicación de los sumideros. Esto lo voy a pasar de largo un poco porque tienen que mirar ustedes estas figuras y lo que dice acá e interpretarlas. Es la ubicación de los sumideros. Fíjense en la intercepción de calle, están marcadas las cebras de cruce peatonal y el escurrimiento del agua con esta flechita. Y fíjense cómo está ubicado los sumideros para interceptarlo y que no vayan a la otra calle, ¿ven? Otra posibilidad en este caso sería ponerlo acá e intercepta esta calle y esta calle. Pero hay que ver la capacidad de ese sumidero. Y lo otro que cae sigue hacia otras manzanas, hacia otras esquinas, y será interceptado por otros sumideros, ¿no? Zonas bajas es esta, donde fíjense, viene el agua acá, viene el agua acá y no tiene más salida que esta. Está esta situación también, se intercepta antes que llegue a las calles. Lo que cae acá en esta zona va por un badén y sigue hacia allá, se intercepta esta calle y lo otro va hacia otro lado. Pero hay que estudiar, hacer toda la topografía de las calles o del proyecto de pavimento
de las pendientes para ver hacia dónde va el escurrimiento del agua y hacer todo el cálculo anterior que estuvimos viendo. Acá es intercepción de una calle o un bulevar. Este, otra posibilidad de la ubicación de los sumideros, si lo van leyendo, les va a quedar claro. Acá estaba el cálculo del método racional. Vimos lo que es el coeficiente de escorrentía, que se puede ponderar porque hay distintas superficies y coberturas vegetales en la cuenca, es decir, el 20% de la cuenca puede ser impermeable, el 15% de parques y jardines, etcétera. Entonces se saca un C ponderado con esta fórmula, usando el área de cada cobertura y el área total, y usando la tabla esta, con cada cobertura, ¿no? Acá están área de cultivo, pastizales, bosque, concreto, techo, asfalto, jardines, etc. El área de la cuenca deberían conocerlo, porque la cuenca está delimitada, y la intensidad de la lluvia, vimos que la sacábamos de la curva intensidad, duración, frecuencia. Con el tiempo de duración de la lluvia entrábamos a la curva del tiempo de recurrencia de lluvia seleccionado según el cálculo, y vamos hacia acá y sacamos en milímetros por hora la intensidad. Y ahí resolvemos la ecuación del método racional. Y para poder hacer el, el tiempo de duración de la lluvia, tenemos que tener el tiempo de concentración, ya que se hace el tiempo de concentración igual al tiempo de duración de la lluvia. Y esto no alteren las unidades porque es en el sistema inglés y ya está todo corregido en esta fórmula. El tiempo de concentración les va a dar en horas, es 0,87 de la longitud de escurrimiento hidrológico, que es del punto más alto al más bajo, el recorrido más largo que hace el agua de lluvia, en kilómetros al cubo, y H es el desnivel entre la parte topográficamente más alta y la más baja en metros. Bueno, acá sacamos el tiempo de concentración, lo hacemos igual al tiempo de duración y podemos entrar en las curvas ID, que sería acá. Vamos a analizar probabilidad en el diseño. Análisis de frecuencia de ocurrencia de eventos. El objetivo primario del análisis de frecuencia de una serie hidrológica es determinar el periodo de retorno de un evento de determinada magnitud. Los eventos son las tormentas, las lluvias, que tienen distintas magnitudes. Llovió 110 milímetros, llovió 200, llovió 60. Bueno, eso se registra y se ordena y se trata probabilísticamente. Entonces, con la frecuencia experimental de una muestra le asignamos valores ordenados a cada uno de los elementos de la serie de acuerdo a su magnitud. Para ello, lo primero que debemos realizar es ordenar los valores registrados de mayor a menor. Ponemos las lluvias de mayor a menor y le ponemos la posición 1, 2, 3, etc. Para calcular la frecuencia o recurrencia, que hablábamos de tiempo de recurrencia. Esto es una forma simplificada, pero es para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y poder representarla gráficamente, se han propuesto distintas fórmulas. La más conocida es la de Weibull, que dice que la probabilidad de X, de la ocurrencia de un evento X, es igual a M sobre M, donde M es la posición o ranking del ordenamiento anterior que hicimos al poner los eventos de mayor a menor y ponerle un número de posición. Bueno, si queremos saber la frecuencia o probabilidad de ocurrencia del tercer evento, ponemos el 3 acá arriba
y abajo es el tamaño de la muestra, o sea, el total de eventos. Y ahí sacamos la probabilidad. La inversa de esa probabilidad se denomina periodo de retorno o de recurrencia, TR. Y ahí sacamos el periodo de recurrencia de la lluvia. Acá vamos a hacer en esta materia un pequeño ejercicio de esto porque es toda una materia sacar esto bien, que es hidrología 2. El periodo de retorno de un evento de una magnitud dada es el intervalo dentro del cual un evento de determinada magnitud puede ser igualado o excedido sin indicar el momento en que se puede producir. O sea, sacamos una probabilidad y una recurrencia de 2 años, pero puede ser el año que viene, dentro de 2, dentro de 4 años, no sabemos. Y después podemos saber el riesgo de falla en el periodo de vida útil. Dada la probabilidad de ocurrencia anual P, que la sacamos acá para una posición 3, por ejemplo, es igual a 1 sobre el periodo de retorno, que nos va a dar en años si las lluvias son anuales. La probabilidad de no ocurrencia es P' igual a 1 menos la probabilidad de ocurrencia. Con esto van a hacer un ejercicio para tratar de entender mejor lo del tiempo de retorno, que en realidad, o probabilidad de ocurrencia, que probabilidad de ocurrencia es la frecuencia de ocurrencia también, y lo representa de esta forma. Vamos ahora a la recurrencia de lluvias que se usa o crecidas que se usa para diferentes tipos de estructuras hidráulicas a través de la siguiente tabla. Fíjense, acá está el caudal máximo, la altura máxima, la velocidad máxima, no sé qué, y las recurrencias. Bueno, para puentes, por ejemplo, interesa el caudal máximo. Acá está la X. Y se calcula con recurrencia de 10 a 100 años, porque es algo importante. Si se rompe un puente, queda el tránsito impedido por al menos un año hasta que se hace otro puente. Por eso se calcula para altas recurrencias, de 10 a 100 años. Una alcantarilla se puede reemplazar más fácilmente. También el caudal máximo interesa, pero se calcula con recurrencia de caudales de 2 a 25 años. Vamos a los desagües pluviales, que está acá. El caudal máximo es el que importa, pero se calcula con recurrencia de 2 a 10 años. No más, porque las obras son costosas y que alguien se moje los pies no interesa mucho, cada 2 años, cada 10 años. Pero también hay que calcular que eso en lo posible no pasa. Bueno, vamos a ver dijimos que calculábamos el cordón cuneta. ¿Cómo calculamos cuánta agua, qué caudal va a ese cordón cuneta? Fíjense, esto es una típica subdivisión de una cuenca en subcuencas, a través de las divisorias de agua. Esta subcuenca del medio está representada acá y se determinó el perímetro que la delimita con las divisorias de agua a partir de los escurrimientos por calle. Y esta es la salida. Y quedó determinada así. Ahora, vemos unos de esos triángulos en la manzana. Están los lotes rectangulares de los terrenos. La pendiente de la calle va hacia allá. Tenemos que este terreno produce un caudal 1 que va al cordón cuneta. Cuando llega acá, se le suma el caudal del terreno 2, Q1 más Q2 empiezan a ocurrir. Cuando llega a se suma Q1 más Q2 más Q3. Cuando llega al 5, se están sumados el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí ya tenemos que estar verificando la capacidad. Podemos tener estos caudales aplicando el método racional. Los caudales que produce una lluvia de 2 años.
tenemos las áreas, podemos sacar el tiempo de concentración, para lo cual se usa todo este triángulo, y tendríamos el tiempo de duración de la lluvia y podríamos calcular los caudales. Y acá tendríamos que verificar la capacidad del cordón cuneta, a ver si es superada o no. Si hasta acá no es superada, ponemos un sumidero. Si en el caudal 3 ya es superada la capacidad del cordón cuneta, el sumidero debería estar acá. ¿Se entiende el método? Las herramientas para calcular se las expliqué. Y siempre se deben calcular los caudales con el caudal, coeficiente de correntía por intensidad por área. A ver, la lluvia con que se calcula corresponde al tiempo de concentración de todo el triángulo de la cuenca de la manzana. Es decir, ustedes van a usar el área del lote 1, van a usar el coeficiente de correntía del lote 1, pero el tiempo de concentración va a ser el de todo este triángulo. ¿Eh? Y para la curva de recurrencia de 2 años, que eso es para calcular los cordones cuneta. Y eso lo van a verificar de acuerdo a los datos de este cordón cuneta, sí, y las formulitas que le enseñé antes, sí, la capacidad de ese cordón cuneta da. Si no, hay que poner sumidero. Acá les vamos a mostrar las formas de conexión. Hola, hola, tengo internet inestable, dice. Pero ven, Sí, estamos viendo y escuchando, ingeniero. Sí. bueno, las formas de conectar el drenaje interno de la manzana al conducto principal. Hay varias. Acá tienen, donde sale el caño de desagüe interno al cordón cuneta, se inunda el cordón cuneta, va por el cordón cuneta, entra un sumidero, como ven en el lado derecho, cae a la cámara de inspección del sumidero o boca de tormenta a través de una reja vertical, podría haber horizontal. Este es el conducto de vinculación y este es el colector principal, que va al cuenco receptor, o sea, al río o laguna donde tiramos el agua, desaguamos el agua. Otra forma es esta, de la figura 26, con un caño directamente al conducto principal y lo de la calle a través de sumidero. Otra forma es esta, pero acá también tendría que haber sumidero para el agua que escurre por la calle, que es resultado de la lluvia que cae en la calle y en la vereda. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sí, Este tema va a entrar en el parcial. no, no, este ya no. Es más sencillo de lo que pensás, lo que nosotros tomamos de esto. Sí, sí. Más que Este, nada, método racional tomamos. se vio esto para que tengan la semana extra para poder enviar el 4 y corregir, digamos. Eso háblenlo con el ingeniero Tanaka. Yo estoy La hablando ahí. parte... Ah, bueno, bueno, bueno. Por eso le digo, o sea, yo hablamos con el ingeniero que le íbamos a dar esta clase del TP que sigue para que ustedes tengan esa semana, digamos, extra para poder entregar el trabajo 4 y se pueda corregir, digamos. Entonces Claro, ustedes claro, están sí. seguros para que tienen los trabajos corregidos para el parcial. Acuérdense que ustedes pueden tener el trabajo en el parcial, así. La idea es que los tengan hechos y corregidos, digamos, para ese momento. Sí, la semana que viene es el parcial, pero parece que hay huelga. Ah, acá es justo. Espera, verifico. Me estaban mandando.
Miércoles 23, paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Ah, igual. ADUFOR, la CONADU, todo. No sé si podemos tomar en tu clase, Matías. Sí, yo no tengo problema. No, sí, Bueno, ese viernes, el viernes, a las 3, ¿eh? 1 hora y media, es cortito. ¿Está bien, ingeniero? Bueno, entonces quedamos para el viernes 26, creo, no, 25, 25. a las 3. Bueno, Bueno, nos vemos, yo doy por terminado.